Buenas noches, bienvenidos al diplomado de Sagrada Escritura, no, perdón, de predicación. En su tema, pues, que estamos viendo, San Pablo, Teología de San Pablo y sus escritos. Bueno, pues hoy les grabo la clase por temas que tengo complicados con Zoom y la computadora, y ahí le estoy viendo cómo funciona porque me ha dado algunos problemas, pero ya hemos visto algunas cosas que ustedes vamos avanzando el día de hoy, que habíamos dicho hace 8 días que teníamos que ver, pues ya Pablo como misionero, ya lo vimos en su contexto histórico, cultural, social, religioso. Ya lo vimos en su conversión, el proceso. Ya vimos que para ir comprendiendo a Pablo en sus cartas, pues Hechos de los Apóstoles va paralelo, ¿verdad? Ya Lucas va sacando una especie de biografía, no como la entendemos hoy, pero sí en el sentido de que va sacando una biografía que va desarrollando el tema de Pablo para ir comprendiendo eh, sobre todo sus cartas, ¿verdad? Que él parte del hecho de que ha tenido un encuentro con Cristo y eso le hace que toda su vida cambie. Entonces, como ya habíamos dicho anteriormente, que nos tocaba desde la semana pasada ver a Pablo itinerante, misionero, pues entonces hoy vamos a entrar un poquito en ese tema. Y como siempre vamos a empezar con el tema de dónde podemos nosotros informarnos de todo esto, ¿verdad? Las fuentes, el tema de dónde va saliendo toda esta información. Y como hemos repetido, Hechos de los Apóstoles se escribe a raíz de las cartas. Y las cartas, como también dijimos, algunas las escribió él, otras las redactó, otras, pues él simplemente las firmó, pero en esas cartas está mucha de su información personal. Entonces, la carta de los Gálatas sirve para reconstruir algunas etapas, algunos eventos de los primeros viajes de Pablo. Y veíamos que cuando hablamos de que él tiene una narración apologética, es que está defendiendo varias cosas, porque no solo defiende una doctrina, sino defiende también su papel de apóstol y porque de alguna manera no se va a sentir distinto a los otros 12 que conocieron a Jesús histórico. Él ha tenido la experiencia del mismo Jesús, pero resucitado. Fíjense que ese elemento es sumamente importante, porque aquí vemos que el mismo crucificado es el mismo resucitado y el mismo resucitado es el crucificado. Entonces no tenemos que perdernos en que antes y después pues es la misma persona, la misma realidad, y Hechos hace todo un esfuerzo para irnos contando de que es el espíritu del resucitado el que está actuando en la comunidad. Y así lo vamos a ir viendo con Pablo, que es ese espíritu el que va a ir pues desarrollando, trabajando, abriendo comunidades, y pues Pablo es un instrumento disponible. Entonces, para ir conociendo los viajes que hace Pablo, que seguramente fueron mucho más de 3, ¿verdad? Pero lo que nosotros tenemos testimonio por él mismo son de 3, pues la principal fuente de la actividad misionera de San Pablo, pues las proporcionan sus propias cartas y luego, pues Hechos de los Apóstoles, que trata de hacer una narración más acorde a lo que quiere que nosotros, a los destinatarios, que en un momento, pues, son los cristianos de aquel momento, de aquella época, pero ahora somos nosotros. Entonces, por eso vamos paralelamente con las 2
los dos temas, Hechos de los Apóstoles y las cartas de Pablo. Entonces, siempre tenemos que entrar con un poquito de historia, ¿verdad? Para poner en contexto la narración. Como ya vimos, las cartas de Pablo, pues, y si ustedes han seguido las instrucciones que yo les sugiero, ¿verdad? Para la comprensión del curso, pues leer las introducciones en su Biblia de las cartas. Eso ya lo hemos dicho muchas veces, no lo he dejado como trabajo, pero ya se los voy a poner para que ustedes me lo escriban, porque ya estamos entrando a esos temas, donde tenemos que contextualizar lo que está escrito, porque si no lo hacemos, no hay comprensión de los temas. Entonces, ya habíamos dicho que las cartas se escriben primero que Hechos de los Apóstoles. Entonces, nosotros vamos a tomarnos el esfuerzo de leer las introducciones de las cartas y van a fijarse en la fecha en que fue escrita. Entonces, se van a dar cuenta ustedes que en la fecha en que se fue escrita las cartas, pues si leen también la introducción de Hechos, se van a dar cuenta que Hechos fue escrito posteriormente, mucho después. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que cuando aquí estamos hablando de que los judíos convertidos al cristianismo y las comunidades empiezan a formarse en Jerusalén. Pero oigan bien, tanto la muerte de Pablo y de la mayoría de los apóstoles es entre el año 64, ¿verdad? Después de Cristo. En el año 70, la destrucción del templo y todo queda totalmente destruido de parte de los romanos en Jerusalén. Entonces, aquí ya entramos en el poquito de historia que les estoy diciendo y nos damos cuenta de dos cosas. En primer momento, la predicación a las primeras comunidades, que la vemos desde Pentecostés, pues es en Jerusalén. Ahí están ellos en el cenáculo y en el Espíritu Santo. Entonces, pues ellos se llenan de ese espíritu que es el del resucitado y empiezan a anunciar con valor y con fuerza a Jesús muerto y crucificado. O sea, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ese es el querigma, el anuncio que se hace, ¿verdad? Y empiezan en Jerusalén. Pero las primeras comunidades, las apostólicas y los que van integrándose en el grupo, hasta ahí que vemos en Pentecostés, pues van entrando siempre personas, pero recuérdense, Pentecostés había atraído a Jerusalén gente de la diáspora, o sea, judíos que estaban en otros lugares y habían venido a celebrar la fiesta a Jerusalén. Pentecostés, ¿verdad? Entonces, en ese momento surge esa experiencia del espíritu del resucitado y entonces ellos se llenan de ese espíritu y ante la predicación de Pedro, pues hay cantidad de personas que se convierten. Muchos de ellos se regresan a su país natal porque han ido a Jerusalén a la festividad. Por eso, si ustedes recordarán, hay una serie de menciones de quienes estaban ahí, medos, persas, bueno, todos los nombres de las distintas ciudades cercanas o lejanas que habían y que habían ido a celebrar esta fiesta. Acuérdense ustedes que cada uno pues era judío, pero de la diáspora, o sea que estaba fuera, no vivían ya en Jerusalén y ya tenían también otra cultura y otro idioma. Sin embargo, hoy en la predicación de Pedro y todo el mundo entiende de que se está dando un anuncio sumamente importante. ¿Se acuerdan ustedes que muchos se bautizaron y se regresaron, ¿verdad? Se regresaron a su país. Pero en el año 70
es la destrucción total de Jerusalén, templo y todo lo demás. Entonces, tanto las comunidades que se habían formado se empiezan a dispersar. Y después de la muerte de Esteban, pues ya no solo había una destrucción de afuera, sino también ya vimos anteriormente que Pablo y algunos más perseguían a los cristianos. Entonces, pero se predicaba a Jesús, se predicaba en Jerusalén y a los judíos. Algunos eran de Chipre, otros eran de Cirene, y entonces, pero de todas maneras, ahí se iba predicando. Pero con esta migración, por decir así, de todos ante las persecuciones y ante la destrucción, que es en el año 70, Hechos de los Apóstoles no se ha escrito. Pero si nosotros vemos nuevamente la introducción de las cartas, vemos que ya hay cartas escritas de Pablo en el año 50, en el año 51, 52, y ya en el año 64 Pablo muere. En el año 70 es la destrucción. Es importante tener esta cronología para ubicar los textos, para ubicar la doctrina, para saber quiénes son los destinatarios de cada comunidad y la problemática que se vive. Eso está en la introducción de cada carta. Entonces, fijarse en la fecha que se escribe, en los destinatarios, en el contenido que se está transmitiendo y también, pues, fijarse si Pablo la dictó, si Pablo la escribió y la problemática que estaba viviendo Pablo cuando escribe esa carta, porque esas cartas no las escribe él solo porque tiene ganas de escribir, sino porque por razones extremas lo han sacado de esa comunidad, ha tenido que ir a otra, a- abre o funda o pues convoca a otras personas en otros lugares y siempre mantiene un contacto por los que viajan, por los que llegan y le informan. Entonces, aquí ese es el contexto de las cartas. Las cartas se escriben por temas importantes de los que Pablo pues le informan y él se ve en la necesidad al estar lejos de enviar una carta y de ponerla a las personas un sentido del caminar y o del ser discipulado de Jesús. Entonces, veíamos que cuando ya estos que se han ido de Jerusalén llegan a Antioquía, y habíamos visto esta que es la capital de Siria, pues ya se empezaron a transmitir el mensaje a los griegos y a ellos se les daba el querigma. Entonces, ustedes se fijan como una circunstancia difícil de problemas, de migración, de que se tienen que ir de su ciudad, de su familia, de sus comodidades, pues también con ellos se va el evangelio, ¿verdad? Entonces los cristianos de Jerusalén se dispersan, ya no predican solo a los judíos como en el inicio, sino que también ya hay cristianos en Chipre y Cirene que empiezan a predicar, anunciar a Jesús en la Antioquía de Siria, ¿verdad? Y los apóstoles que ya nosotros vimos en el capítulo 2 de Hechos, que ya habían discípulos griegos, pues entonces van enviando a Bernabé y a otros personajes, a otros discípulos, para monitorear e inspeccionar estas comunidades. Fíjense que ya ahí ustedes van viendo una especie de organización, pero son pocos, no se dan abasto, y entonces van por a pedirle ayuda a Pablo, ¿verdad? Entonces, en la iglesia de Jerusalén hay noticias de que Pablo, pues, también está anunciando al Señor Jesús, que es una gran noticia, y deciden enviarle a Bernabé a Antioquía. Y cuando llega se da cuenta que los nuevos cristianos
están llenos de la gracia de Dios, están entusiasmados, felices y están bautizados y se dan cuenta ya pues, como los va a llamar el libro de Hechos, los pilares de la iglesia, los pilares de la comunidad, Pedro, Santiago, Juan, se dan cuenta de que Pablo era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y que entonces parten para Tarso en busca de Saulo. Y cuando lo encuentran, lo llevan a Antioquía. Y en este lugar decíamos que es la primera vez que se le da el nombre de cristianos, porque anteriormente se le llamaban los del camino. Entonces, cuando ellos están reunidos, aquí ustedes deben darse cuenta cómo todo lo que ellos hacen es inspirados por el Espíritu, ¿verdad? Y entonces ellos ya están celebrando la palabra, fíjense, tan interesante, de que todavía no están escritos los evangelios y sin embargo, la celebración cultural, la cual es fracción del pan, así se le llamaba a la Eucaristía en un primer momento, o la cena del Señor, ya ellos ya la celebran antes de que esté escrito ningún evangelio o que Pablo haya escrito ninguna carta. Entonces, se dan cuenta de que esa celebración litúrgica que la están haciendo en casas o en sinagogas, pues ya tienen un primer momento antes de estar por escrito. Y esto nos dice que nosotros no nos formamos solo del libro, sino que aquí viene la tradición oral, porque si no había escrito algo, esta celebración que ya vimos en Hechos, en el capítulo 2, que se reunían para la oración, para la alabanza, no solo los apóstoles, ahí estaba también María. Entonces vemos que todo esto ya lo empiezan a hacer antes de que alguna cosa esté escrita. Entonces ayunan, oran, imponen las manos, ¿se recuerdan? Han elegido al sustituto de Judas, han escogido a los diáconos, entonces ya se están organizando las comunidades. Y entonces en esas celebraciones ellos reciben pues su misión, ¿verdad? Enviados por el Espíritu Santo, fueron enviados a Seleucia y ahí navegaron hasta Chipre. Vean, eran viajes largos, a veces a pie, a veces de caballo, seguramente ahí no dice camello, pero de pronto, y entonces, pero luego tenían que atravesar mares. Entonces llegan hasta Chipre. Bernabé comprende que ha llegado la hora de Saulo y decide retirarse. Pues se da cuenta de que él está haciendo un buen trabajo, que está verdaderamente anunciando al Señor, no anunciándose a sí mismo. Esto lo va a aclarar Pablo muchas veces en su carta, que él no llega ni con ninguna pretensión de protagonismo, de que lo conozcan porque él es buen predicador o sabe utilizar las palabras, sino que él llega porque es enviado. Esto también hay que tomarlo en cuenta. Se van a llamar cristianos judaizantes los que salen del judaísmo y se convierten al cristianismo. Decíamos en una de las clases anteriores que no es que cambien de religión, pues, porque lo que pasa es que Pablo, ¿se recuerdan ustedes? Volvemos otra vez, él era judío, fariseo, muy formado, y él no ve que va a cambiar, él ve que hay una continuidad. Él conocía perfectamente las escrituras, entonces van a servir de base y de fundamento para transmitirlo. Esto es importantísimo que lo noten, porque para poder yo llevar el mensaje de Jesús, debo conocer las escrituras. Y acuérdense, Pablo
estaba sumamente formado. Entonces él ve la continuidad del mesianismo anunciado en el Antiguo Testamento, él la ve cómo en Jesús se personifica esa promesa, se cumple. Entonces, el hilo se va, pues, moviendo, desarrollando hasta llegar a nuestros días. Y entonces, ustedes se fijan que se va organizando las comunidades, se va desarrollando la comunidad en Antioquía y mucha de la gente se va convirtiendo. Aquí tienen que darse cuenta de que no se habla de proselitismo, o sea, cuando dicen muchos se convertían, no se trata de pensar, pues, que se trata de un montón de gente que queremos tener en las comunidades. No, lo que queremos es que esta gente conozca al Señor Jesús, que Él es el atractivo y entonces le sigan a Él. Las comunidades se forman en ese sentido, para el seguimiento de Cristo, ¿verdad? Por eso aquí no se valen protagonismos, ¿verdad? Entonces, que la gente, eso más adelante lo van a ver como Pablo va a explicar eso con mucha claridad. Entonces, a estos cristianos que salieron del judaísmo se llaman judaizantes y algunos van a llamarse los judíos de la diáspora, los que eran judíos que ya vivían fuera de Jerusalén y que también se convierten al cristianismo. Entonces son cristianos judaizantes, judíos de la diáspora. Algunos conversos judíos, como ya tenían la tradición judía, querían que los paganos siguieran esa ley. Acuérdense que cuando Pablo va a cada lugar a llevar el anuncio de la buena noticia de Jesús de Nazaret, va primero a las sinagogas. ¿Por qué a las sinagogas? Porque ahí están los judíos de la diáspora, ¿verdad? Entonces, cuando estos se convierten en cristianos judaizantes porque venían de los judíos. Entonces ellos que traían la tradición, ellos querían que cuando un pagano, o sea, el del lugar a donde se llegaba, todo lugar fuera de Palestina se llamaba pagano. Entonces, o gentil, que son las dos palabras que se utilizan. Entonces, los judíos, los cristianos judaizantes querían que, aunque se habían convertido cristianos y no fueran judíos, tuvieran toda la práctica ritual del judío, ¿verdad? La circuncisión y todo el desarrollo del Levítico que tenían los judíos. Por ejemplo, creían que sin la circuncisión no podían salvarse. Entonces, eso es un problema, ¿verdad? Hay un gran problema ahí porque no se ponían de acuerdo. Cada quien tenía perspectivas diferentes. Entonces, Pablo y Bernabé deciden ir a Jerusalén. Fíjense qué interesante todos los pasos que se dan para poder llevar el mensaje de Jesús a los demás, o sea, para poder predicar, ¿verdad? Darse cuenta si las cosas que estoy transmitiendo es verdaderamente el mensaje de Jesús o son emociones, ideas, sentimentalismos o es el verdadero mensaje. Entonces, esta realidad se ve en Hechos de los Apóstoles como narración, ¿verdad? Que ha salido de las cartas de Pablo. Entonces, van a Jerusalén a tratar esta problemática. Y bajo la acción del Espíritu Santo, Pedro decide de que los paganos no tienen que seguir los preceptos que marca la ley y serán tan cristianos como los otros, ¿verdad? O sea que si hay un judío que ya llevó la práctica eh, porque ya la tenía antes de convertirse al cristianismo, pues eso no, ni le quita ni le pone. Pero si hay un pagano, no tiene la necesidad de seguir estos preceptos. Entonces Pablo en ese momento
se convierte en apóstol de los gentiles. O sea, que los pilares de la comunidad de Jerusalén le dan el visto bueno a Pablo para que vaya llevando a Jesús a todos los lugares que él tiene acceso para ir. Porque acuérdense, era griego, había nacido en Grecia y luego, pues, era también ciudadano romano y de padres judíos. Entonces, tenía la gran ventaja de conocer la escritura judía, tenía la gran ventaja de relacionarse con todo el mundo pagano de aquella época, que eran los griegos y los romanos y todos las islas y lugares importantes de aquella época, ¿verdad? Él tiene esa facilidad. Y entonces le dan el visto bueno y él se va a dedicar directamente a esa predicación. Entonces, pero todo, absolutamente todas las decisiones, todo lo que tiene que llevar, decir, transmitir, todas son tomadas bajo la acción del Espíritu Santo. Si ustedes conocen un poquito los evangelios, sobre todo si han leído un poco el evangelio de Juan, en los discursos de Jesús, no en la primera parte, que son los 7 signos de cómo Jesús se manifiesta a todos el amor y la presencia del Padre, sino en la segunda parte, que empieza en el capítulo 12 de Juan en adelante, se van a dar cuenta que en el Evangelio de Juan Jesús no tiene ningún tipo de originalidad, porque él lo que hace es, pues, hacer presente al Padre, ser testigo del Padre, decir lo que el Padre quiere que diga, hacer lo que el Padre quiere que haga. La voluntad del Padre es lo más importante para Jesús. Entonces, Jesús vive para que conozcan al Padre. Y entonces ahora, en esta parte, decíamos también ya anteriormente, de que todo lo que va a decir Pablo va a ser todo inspirado, todo él como testigo ahora de Jesucristo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, él va a predicar que Jesucristo fue enviado por el Padre y ahora nos deja su espíritu para que el espíritu actúe. Entonces, lo que estoy diciendo es que seguimos siendo instrumentos y que esa división de Padre, Hijo y Espíritu, pues es una manera como se ha manifestado Dios en la historia, pues. Pero lo que quiere decir sintetizado es la presencia de Dios. Entonces, la presencia de Dios en la creación, la presencia de Dios humanamente hablando dentro de la historia y continúa humanamente hablando con la acción del Espíritu Santo. O sea, cuando hablamos de la Trinidad, de lo que estamos hablando es de la presencia de Dios trino, porque así lo hemos conocido con manifestaciones claras en determinados momentos de la historia. Entonces, en el primer concilio, que es el de Jerusalén, concilio es conciliar, llegar a un acuerdo, porque hay una problemática. Pues ya lo hablamos hace un momentito, que está esa problemática no solo de seguir las prácticas judías, sino también del alimento, que se come, que no se come, bueno, todo esto, ¿verdad? Entonces, ahí se da entonces en Jerusalén el primer concilio. Y ese concilio ya tenía un hecho eclesiástico institucional. O sea, todavía no habían iglesias, todavía no estaba organizado todo, pero ese es el cimiento, el fundamento de cómo, en primer lugar, se unen para llegar a un acuerdo. En segundo lugar, ese acuerdo va a tener una consecuencia
eclesial, o sea, comunitaria. Acuérdense que eclesía es asamblea, ¿verdad? Entonces va a tener esa función eclesial. Y después de esa función eclesial, pues se va institucionalizando. ¿Qué quiere decir eso? Que se va volviendo como una normativa. Entonces, estamos encontrando en Hechos de los Apóstoles, en Pedro, Santiago, Juan y ahora Pablo, estamos encontrando las bases del catolicismo, ¿verdad? Pero no se está diciendo aquí que son las bases del catolicismo, ni siquiera todavía se llaman católicos, ¿verdad? Estamos en el primer paso, donde los del camino se llamaban así primero, ahora se llaman pues cristianos, pero en este concilio, cuando ya va a tener en la primera fase, por decir así, eclesiástica, ya estamos hablando de un inicio de comunidades católicas. ¿Por qué católicas? Porque católico quiere decir universal. Y ya salió de Jerusalén, ya llegó para Grecia, para Roma, y acuérdense que es el mandato de Jesús. Vayan a todo el mundo. Pues están yendo a todo el mundo conocido, ¿verdad? Y esto, pues gracias a la íntima conexión entre la asamblea vuelve a ser otra vez la comunidad, ¿verdad? La eclesía, o sea, la iglesia, que está precedida ya en esos momentos por Pedro, Santiago, Juan, Pablo, pero ante todo por la acción del Espíritu Santo. O sea, que si en los evangelios, y sobre todo en el evangelio de Juan, el protagonismo es del Padre que envía al Hijo, que le da una misión y que el Hijo es totalmente fiel a la voluntad del Padre y a la misión que éste le ha dado, y lo único que quiere es agradarlo. Eso mismo va a continuar, pues, pero ahora con la acción de estos instrumentos humanos, pero el Espíritu Santo que va dando testimonio. Acuérdese que en los caminantes de Maús, que también es de Lucas, dice, ¿verdad? Y también en el Evangelio de Juan, que se tiene que ir para que el Espíritu venga a dar testimonio de él. Recuérdense que tanto en los sinópticos, los apóstoles no habían comprendido al 100% ni siquiera quién era Jesús. Entonces, es el espíritu del resucitado el que da testimonio, el que afirma quién es Jesús. Y ya ven ustedes que con el encuentro de Pablo con el resucitado, pues también ya tenemos quién es Jesús, ¿verdad? La respuesta. ¿Por qué me persigues? Y a él pregunta, ¿quién eres? Pues soy Jesús de Nazaret. Entonces, aquí vamos formando esas uniones, esas analogías, para ir entendiendo también en los sinópticos cuando en Mateo dice, porque tuve hambre y no me diste de comer. Pero ¿cuándo? Si nunca te vimos, ni con hambre, ni con sed, ni desnudo. Cada vez que nos diste esto a uno, a mí, o cada vez que lo hiciste, a mí me lo hicieron. Entonces, vamos viendo esas conexiones que están en los evangelios, que están en los sinópticos y en Juan, que están en Pablo, y vamos viendo que ese es el centro de el catolicismo, ¿verdad? Pero también hay que tomar en cuenta de que ciertamente nosotros somos católicos porque la etimología de la palabra, o sea, el significado de la palabra, quiere decir universal. Pero nosotros somos cristianos y también somos evangélicos, porque llevamos el evangelio. Ese es el fundamento de la predicación, no es otra cosa. Las técnicas y las herramientas ayudan, pero lo que es el mensaje, es la persona y el mensaje de Jesús, lo que yo debo de conocer para transmitir. Entonces, es esta gracia, este don
de unir, de llevar, lo hace, pues, Dios mismo. Que nosotros en Hechos de los Apóstoles y en las cartas de Pablo, pues lo vamos viendo a tal punto de que cuando se llega a una decisión, pues no se dice yo Pedro o yo Pablo, sino que dice el Espíritu Santo y nosotros. O sea, no es una persona, es la comunidad, ¿verdad? En el caso de Hechos, pues es la comunidad apostólica. Entonces, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. Y entonces aquí van a ver ustedes algunos escenarios de la vida de Pablo que ya lo hemos visto varias veces, ¿verdad? Eh, pero es importante que conforme vayamos avanzando, ustedes se vayan ubicando. Los continentes son, pues, obviamente, ahí ya me fui para atrás. Los continentes, pues aquí tenemos Italia, ¿verdad? Una botita, y es Roma, Italia, o sea que estamos en Europa, esta parte. En esta parte de Europa está Filipos, la carta a los filipenses, está Tesalónica, la carta a los tesalonicenses, está Berea. Luego, aquí abajito, todavía si se dan cuenta, pues vemos aquí Grecia, ¿verdad? Entonces está Atenas y aquí está un puerto, el puerto de Corinto, la carta a los Corintios. Luego tenemos algunas islas y aquí, esta parte de aquí que ustedes ven, ya dice, es el mar Mediterráneo. Entonces, en este mar Mediterráneo ustedes ven algunas islas, ven Sicilia, Malta, Creta, y se van a dar cuenta que aquí sigue siendo el mar, ¿verdad? Y aquí viene otro continente. Entonces, en este continente ya vemos Troade, todos estos nombres aparecen en Hechos de los Apóstoles. Éfeso, aquí tenemos, ya se entendió, aquí tenemos Éfeso, tenemos Mileto, Antioquía, que es lo que hemos visto que se le llama pues a los cristianos en este lugar, fíjense, en esta parte, ¿verdad? Ya esto estamos viendo que es otro continente, Antioquía. Y aquí pues vemos Tarso, decimos Pablo de Tarso, donde nació Tarso, ¿verdad? Derbe, todos estos nombres, la Galacia, todos esos nombres aparecen en Hechos de los Apóstoles y en las cartas de Pablo. Luego vemos esta parte del continente, aquí vemos Jerusalén, Judea, Alejandría, y esta parte de Egipto, ¿verdad? Entonces vemos los continentes y el mar. Entonces, ustedes pueden hacerse una idea del escenario de Pablo, ¿verdad? Tarso, pues ya vieron dónde quedaba, Tarso, aquí está, Tarso, ahí nace, ¿verdad? Pablo de Tarso, luego es educado aquí en Jerusalén y es ciudadano romano. Entonces, este es más básicamente su entorno, sus escenarios. Y bueno, aquí lo ven de otra manera, ¿verdad? Ya un mapa ya establecido, más complicado, pero pues ven ahí la parte de Turquía, de Siria, ya aquí está el Mar Negro, ya entran otros mares, pero ustedes pueden un poquito ubicarse, este mapa un poquito más enredado porque ya lleva montañas, cordilleras, ríos, lagos, carreteras, en fin, ya es otro mar. Ahora, fíjense de qué es lo que nosotros tenemos que como sintetizar y tomar en cuenta. Primero, ya vimos el escenario. Ahora veamos el esfuerzo, o sea, el gastarse la vida que hizo Pablo. ¿Qué hizo? Bueno, pues ante todo, no descansar y llevar el mensaje del resucitado por todos los lados que pueda. A ver si aquí nosotros captamos entonces cuando el Papa Francisco nos dice,
quiero una iglesia para afuera. Así nace, ¿verdad? No los quiero acomodados ni metidos en el templo. A los laicos no quiero que se quieran sentir como clérigos y a los clérigos tampoco que se sientan tan superiores. Los quiero a todos trabajando. Bueno, eso es lo que hace Pablo, ¿verdad? Trabajando. Y cuando vamos viendo los viajes, las distancias, los kilómetros, que es lo que vamos a ver aquí, pues entonces no solo nos admiramos, sino podemos entender el impacto que causó en la vida de Pablo el encuentro con Cristo. Por eso es importante entender, hay un documento de Juan Pablo II que se llama Iglesia en América. Y Juan Pablo II dice, ese documento es de 1989, algo así, 90, en su viaje que él tuvo a México, y él dice ahí con claridad, todo cristianismo o todo seguimiento de Cristo empieza con un encuentro personal de Cristo. Y si habéis encontrado a Cristo, dice, vivid con Cristo, estad con Cristo y anunciarlo en primera persona. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que yo lo voy a anunciar como testigo, no como una idea, como un concepto, como una tradición, como una obligación, no, como testigo de una presencia que vive en mí. Porque así lo anunció Pablo. Igual Jesús, cuando hablaba del Padre, sobre todo en el Evangelio de Juan, es testigo. El Padre y yo somos uno. Quien me ve a mí, ve al Padre. Y Pablo va a decir algo parecido, solo que lo va a decir de otra manera. Ya no soy yo el que vivo, sino es Cristo quien vive en mí. Entonces, ese testimonio de la experiencia tenida y que, como les digo, Juan Pablo II lo dice en Iglesia en América, si ustedes leen los evangelios, dice él ahí, todos los pasajes son encuentros. Lo encuentra un ciego, lo encuentra un sordo, lo encuentra un mudo, un leproso, un paralítico. Todos son encuentros. Y después del encuentro, nadie sigue igual. Igual Pablo lo encontró, los apóstoles también lo encontraron y lo dejaron todo. Entonces, el encuentro. Y en ese encuentro siempre la iniciativa la tiene Jesús. Porque acuérdense, Pablo iba persiguiendo a los cristianos y es Jesús que sale al encuentro. Pues también te en cuenta que los apóstoles están pescando, son pescadores y Jesús sale al encuentro y los llama. Es decir, en los sinópticos Jesús va de camino a Jerusalén y ahí por eso se llamaban los del camino, porque eran seguidores de Jesús en el camino. Pero ahora a Pablo le toca viajar. Son 3 viajes los que tenemos, no son muchos, aunque seguramente fueron más, ¿verdad? Pero los que están pues constatados y los que tenemos información son el primer viaje que va de Atalia hasta Derbe, unos 1000 kilómetros. Ahí deberían de ir apuntando ustedes los kilómetros para que vean, porque acuérdense, no había avión, ¿verdad? No hay avión, es por mar, ya la veíamos, o es por tierra, o es caminando, o pues hay vías porque los romanos hicieron muchas vías ya que habían conquistado muchos imperios. Luego en el segundo viaje, fíjense que dice de Atalia hasta Derbe, 1000 kilómetros ida y vuelta. O sea, iba y regresaba, 1000 kilómetros. Imagínense cuánto tiempo llevaba haciendo ese viaje. Si era a caballo, si era a pie, de todas maneras no era en avión. No era tan rápido, ¿verdad? Se llevaba días y no meses. En el segundo viaje, de Tarso hasta Troadi, 1400 kilómetros. Si se cuenta la excursión por la región de Galacia hasta la capital de Ancira. Entonces, fíjese que si nosotros vemos una ruta que tomó, que llevaba que hacía, digamos,
en el viaje 1400 kilómetros, sí iba por una ruta, pero si tomaba otra, hay que añadir 526 más, o sea, casi 2000 kilómetros, ¿verdad? Es decir, que en el segundo viaje, solamente dentro de Asia Menor, recorrió Pablo por lo menos, pues, 1926 kilómetros, casi 2000. Y no olvidemos que la descripción del libro de los Hechos es muy general. Se contenta con decir que va de un lugar a otro, ¿verdad? Y nosotros, como acostumbrados al carro, la moto, la bicicleta, el avión, el helicóptero y todo eso, ¿verdad? Nosotros pensábamos, fue de un lugar. No, pero hay que fijarse, hay que asombrarse, hay que maravillarse, sobre todo del efecto que causa el encuentro de Jesús. Y hay que cuestionarse, ¿verdad? Si nosotros movemos un dedito para salir de nuestra comodidad, para llevar al Señor a otros lados. Entonces, y hay que fijarse que Hechos de los Apóstoles, incluso los evangelios, pues no son novelas, ¿verdad? Que van contando todos los episodios y todos los sucesos. Ahorita hay un programa es una serie que se llama The Chosen. Entonces, pasan episodios, no sé si lo han visto, ¿verdad? A veces en Jesús TV pasan algunos episodios, son varias temporadas, ya llevan varias, y ahí cuentan un relato chiquitito del Evangelio, pero pues está como en un sentido de novela. Entonces van contando qué hacía Pedro, con quién estaba casado, los problemas que tiene Pedro, o los problemas que tiene Tomás, o así. Y a la gente le encanta, ¿verdad? Porque es como una novela. Pero hay que entender de que los evangelios no están escritos como una novela. No nos dicen ni siquiera durante 30 años qué pasó con Jesús de Nazaret, ¿verdad? No dice, solo cuenta su ministerio, porque eso es lo que importa, lo que Jesús hace, dice, sus gestos, eso es lo importante. Y eso ahí está, redactado por los 4 evangelios y también por Pablo. Entonces, en el segundo viaje, pues ya se dan cuenta ustedes que nosotros tenemos que entrar un poquito más del texto. No solo tenemos que quedarnos en lo que está en la forma escrita, sino que tenemos que introducirnos un poquito más. Y en el tercer viaje, pues es de Tarso a Éfeso, ya vimos en el mapa anterior las distancias, pues unos 1150 kilómetros. Además visitó el territorio de Galacia. En este viaje solamente dentro de Asia Menor anduvo Pablo mínimo 1700 kilómetros. Entonces imagínense pues, eh, son kilómetros de una persona que se va gastando, ¿verdad? Se va desgastando. Si a veces uno, solo por el tráfico que hay de un lugar a otro y se tarda 3 horas, claro, no camina tantos kilómetros, son a veces 5 kilómetros, 10 kilómetros, pero se hacen con tanto tráfico hasta 2 horas, ¿verdad? Cuando hay mucha congestión vehicular, la gente se cansa, se agota y no va haciendo nada, ¿verdad? Entonces, hay que hacer ese tipo de comparaciones para darnos cuenta cómo de cómodos somos, ¿verdad? Somos muy cómodos, y nos es muy difícil hacer las cosas. O sea, lo que está en el fondo es el encuentro con Cristo, porque se le encuentra y entonces esta comodidad pasa a un segundo plano, como el ciego del camino, ¿verdad? Que cuando grita que Jesús, hijo de David, Jesús, y los apóstoles dicen, ya cállate, que estás molestando al maestro. Y Jesús dice, no, llámalo. Cuando dice, te llama el maestro, dice, de un brinco, tira el manto, ¿verdad? El manto es un signo de identidad. Él tenía eso como único valor y lo tira. Deja la identidad de ciego y corre hacia el Señor. Bueno, hay muchos signos que hacen eso, ¿verdad? Que nos demuestran qué es lo que pasa cuando se encuentra de verdad el Señor.
y se quiere transmitir porque se le ha encontrado, ¿verdad? No porque a mí me gustaría, o yo ya no tengo qué hacer, o a ver qué hago. No, ya lo encontré. Entonces, dése cuenta cómo va el proceso, ¿verdad? Lo encontró, se quedó todo confundido, se fue 3 años a establecer, a entender, a meditar, a recuperar el nuevo esquema. Acuérdense, no puede entrar algo nuevo en algo viejo. Lo viejo tenía que quedar y darle paso a lo nuevo. Tenía que irse, ¿verdad? No se podía hacer el odre viejo y echar el vino nuevo. No se podía la tela vieja ponerle la nueva. Son metáforas, pero son metáforas ciertas. El encuentro del Señor bota prejuicios, bota esquemas, y sí, lo dejan a uno medio ciego, medio tonto, medio confundido, pero es ahí donde hay que saber dejar atrás lo viejo y empezar lo nuevo, porque para Jesús y con Jesús todo es nuevo, novedoso. Entonces, además de todos esos kilómetros que pudo haber caminado, recorrido, o más, hay que añadir viajes por tierra de Europa. Ya vimos los continentes, de donde estaba la botita es Europa, donde estaba todas las otras lugares donde él estaba, un poquito Asia, ¿verdad? Entonces, de Europa por mar, por los caminos difíciles. Acuérdense las tormentas, las complicaciones, las diferencias de altura, porque es que no se va al mismo lugar, ni al mismo clima, las circunstancias, en las carreteras, en las calzadas. Tampoco habían ferrocarriles, ¿verdad? Entonces, imagínense el esfuerzo físico, el desgaste que este personaje hacía, ¿verdad? Constantemente. Entonces, hay que tomarlo en cuenta y hay que maravillarse y hay que cuestionarse. Entonces, de alguna manera, no solamente tenía esa complicación, sino que luego llegaba a un lugar y lo querían, pues, echar, matar, golpear, lo metían preso. Muchas de sus cartas son escritas en la prisión. Entonces, hay que darse cuenta. Entonces, el número de jornadas o viaje por día se puede calcular entre 30 y 35 kilómetros. Quiere decir que una persona, vaya como vaya, pues si va caminando menos, ¿verdad? Pero si va a caballo o si va en el barco, pues el barco será día y noche, ¿verdad? Pero los recorridos serán largos. Si era, pues, por tierra, 30, 35 kilómetros, y estamos hablando 2000 kilómetros. Mire los días, y también aquí no menciona, ¿verdad? Si se enfermó, si le dio gripe, si le dio algo, no se menciona nada de eso, pero como un ser humano le pasa todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, dice que Pablo generalmente hacía sus viajes, sus pasajes a pie. Entonces, bueno, pues si ya eran recorridos muy, muy largos, puede ser que a caballo, ¿verdad? Por eso, aunque el texto no diga que cuando se encontró a Jesús iba a caballo, pues la distancia era tan grande porque iba de Jerusalén a Damasco, que entonces se considera, se interpreta que iba a caballo. Aquí ven ustedes un poquito los recorridos, están en distintos colores para que vean los distintos recorridos, los distintos. Por ejemplo, en este pedacito aquí abajo dice, ¿verdad? Lo que está en rojito es el primer viaje. Entonces, el primer viaje lo hace aquí, donde está en rojo, ¿verdad? Sí, todo esto que ustedes ven aquí en rojo, esto es rojo, rojo, rojo. Entonces ven Antioquía y aquí ve Pergue y luego vamos aquí Listra, Derbe que se menciona, ¿verdad? Y aquí tenemos Sidón. Bueno, es un viaje que tal vez podríamos verlo como pequeño, pero
porque está solo como en un área, ¿verdad? En el área del Asia Menor, decíamos hace un rato. Pero luego tenemos el segundo, que hablábamos que son casi los 2000 kilómetros, que está en Lila. Vean ustedes, aquí ya viene al Asia y luego se va otra vez, y ya pues llega a la parte de Europa, llega hasta aquí, solo en esta parte superior, baja, ¿verdad? Eh, Vemos que llega a Samaria, a Jerusalén. Entonces vemos este que decíamos que fueron casi 2000 kilómetros. Y el otro, mucho, pues no es que sea mucho más largo, pero es más distante, ¿verdad? Que está en naranja, que va hasta Roma. El tercer viaje está en azulito, se mira mezclado junto con el segundo, porque lo que pasa es que va a visitar las comunidades que ya había formado. Entonces, todo eso es para que ustedes tengan una idea. Entonces, en estos viajes, pues, este leía la parte en el mapa, viendo solo la parte roja, ¿verdad? Y luego ya se ve que también el rojo se mezcla con el moradito, que te habíamos dicho que era el segundo. Entonces, vemos que pareciera pequeño, pero pequeño, pequeño, pero fueron 1500 kilómetros o 1000 kilómetros, ¿verdad? Donde ahí está Antioquía, Tarso, Listra, toda esa parte de Asia Menor. Y entonces, luego ya vemos nuevamente mezclado el segundo viaje, ya así como ubicado, ya no tan enredado, pues ahí tienen los nombres, ¿verdad? Llega a Jerusalén, y entonces está Atenas, Corinto, Troa, Éfeso, Listra, Derbe. Está todo también centrado en un área más o menos, pues nosotros podríamos verla cercana, pero ya vimos los kilometrajes. Y entonces aquí ve ya en relación al continente, ya ustedes pueden ver que ya se pasa a la parte de Europa, ¿verdad? Ya tiene que atravesar el mar, que es el segundo viaje. Ya ustedes ven las distancias más grandes. Y fíjense algo, por favor, tomen en cuenta. Muy importante esto, por favor. Vamos a regresar aquí los viajes. Miren. Hechos, capítulo 13 y 14. Van los viajes de la misión de Pablo. Hechos, capítulo 13 y 14. En el 9 y el 10, pues ya saben, se acuerdan, ¿verdad? Que en el 9 lo que vimos fue pues la conversión prácticamente de Pablo. En el 10 vimos la problemática de Ananías, y luego que lo ayudan y todo el problema que se da. El 10 es donde prácticamente ya es aceptado por Pedro, y va teniendo una apertura el cristianismo, como que sale de la matriz judía, y luego ya sigue en el 11 y el 12. Es el último, me parece que en el último, es la última vez que aparece Pedro, ya no va a aparecer, y creo que ahí muere Santiago el Menor, habría que leerlo para verlo. Y después aquí ya desde el 13 para adelante empiezan los viajes. 13, 14, 15 al 18 del segundo viaje. O sea que vamos desde el 13 hasta el 18 hablando de viajes. Luego del 18 al 21, el tercer viaje, estamos hablando de Hechos Apóstoles, desde el 18, 23 al 14. Entonces, fíjese, los viajes empiezan en el 13 y ya vamos por el 21, ¿verdad? Entonces, y luego tenemos que ubicarlo un poco cronológicamente. ¿En qué época sucede el primer viaje? ¿En qué momento de la historia? Si no tenemos fechas exactas, porque las cartas no es como ahora, ¿verdad? Primero la fecha, después no. Entonces, pero más o menos se ubica por lo que está narrando. Entonces, el primer viaje sucede entre el 45 y 49 después de Cristo. Fíjense
que si Jesús muere en el año 30 y esto sucede en el 45, no son muchos años, 15 años más o menos. Entonces, y a esos 15 años en su primer viaje, ustedes quítenle, ¿verdad? El tiempo del encuentro y luego el tiempo en Arabia y todos esos procesos, pues todo eso tuvo que haber sucedido más o menos el encuentro con el resucitado en el año 40, ¿verdad? Entonces, y Jesús había muerto en el 30, ¿se recuerdan que hablamos de eso? Tal vez no de 33 años, un poquito más de 36 tal vez, pero murió en el año 30. ¿Y por qué tendría 36 años? Bueno, porque también contamos de que el año 0, donde empieza el calendario que nosotros tenemos, pues Jesús seguramente en el año 0 no nació. ¿Por qué? Porque Herodes el Grande murió 4 años antes del año 0 y fue el que, según el Evangelio de Mateo, quiere perseguir a los niños, aquellos niños inocentes, para que muera el futuro rey de Israel. Entonces, todas esas cronologías van saliendo cuando se estudian los textos. No se ven solo de forma, sino se estudian y encontramos un periodo, ¿verdad? Entonces tenemos este periodo 45 años y ustedes ven el encuentro y luego el viaje a Arabia. Eso tuvo que haber pasado más o menos en el año 40. Entonces, se quiere decir que si Jesús murió a los 30 años, más o menos de 37 años tal vez, pero murió a los 30 años. La experiencia de Pablo con el resucitado fue rápidamente, pues no fue al día siguiente, como pareciera en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Pero fue más o menos unos 10 años después de la muerte de Jesús, la muerte y resurrección. Entonces, aquí ya ubicamos cronológicamente el primer viaje. Luego vemos a Juan Marcos, que aparece este personaje, primo de Bernabé, y acompañaba y los ayudaba en el ministerio. Entonces, poquito a poquito vamos regresando otra vez las mismas citas que ya vimos. Acuérdense, estamos viendo los viajes, Pablo itinerante. Y entonces, quiere decir Pablo que está afuera, ¿verdad? Llevando a la persona de Jesús su mensaje a todos lados. Entonces, Bernabé y Saulo son llamados por el procónsul Sergius Pablo. Entonces, eso lo encuentran en Hechos 13, más o menos antes o entre su primer viaje, ¿verdad? Y se enfrenta a Elimas, que es un falso profeta, es castigado con la ceguera, es este profeta, ¿verdad? Y el procónsul del que estamos hablando cree que se impresiona con la doctrina del Señor. Cree que porque se impresiona con la doctrina del Señor es que Elimas se ha quedado ciego. Estas citas están puestas para que ustedes la lean. Acuérdense que yo hago referencias, pero ustedes luego tienen que entrar al texto bíblico. Entonces, ya habíamos ido avanzando, 7, 8, la muerte de Esteban, 9, el encuentro de Pablo con el Señor Jesús, 10, la ruptura del cristianismo sale de la matriz judía, 11, 12, las últimas apariciones de Pedro, la muerte de Santiago. Bueno, y entonces ahora ya empezamos algunos acontecimientos que suceden, pero no se tienen que quedar solo con lo que aquí les aparece en la diapositiva y lo que yo les digo. Lo que yo les digo les sirve únicamente como una motivación para que ustedes entren al texto. Ya tenemos varias sugerencias. Leer las introducciones. Las introducciones, de hecho,
Hechos de los Apóstoles, ahí vamos a encontrar un poquito el desarrollo narrativo de los viajes. Todavía hasta aquí estamos viendo más Hechos de los Apóstoles que las cartas. Y ustedes dirán, pero ¿por qué estamos viendo Hechos de los Apóstoles si nosotros tenemos que ver los documentos de Pablo? Bueno, y también, ¿por qué? Si primero se escribieron las cartas y después Hechos, pues para que ustedes estén en contexto y vean después en las cartas, encuentren, ya tienen el contexto histórico, el contexto cronológico, ya tienen la trama, porque hay que encontrar la trama, o sea, el tema que se está desarrollando. Entonces, pero ahora, ya cuando ustedes lleguen a las cartas, ustedes ya se van fácilmente, porque ya tienen un esquema que Lucas lo facilitó en el libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces, aquí ya vamos en el capítulo 13, lo cual significa que ustedes ya tendrían que haber leído, aparte de las introducciones, acuérdense, primero habíamos dicho tantas veces que leyeran un poquito el encuentro con Cristo, ¿verdad? De Pablo con el encuentro con Cristo, las 3 narraciones que habían, se dio la cita. Bueno, gracias a Dios ya leyeron eso. Pero ahora hay que leer las introducciones de Hechos, de las cartas, y en Hechos ya vamos por el capítulo 13. Ya solo les queda ir leyendo, porque como en 9 vimos la conversión de Pablo, les toca leer un poquito 10, 11, 12 y 13, que es donde vamos. Y hoy no les voy a dar mucho más porque si no, ustedes no van a leer el capítulo 13, que ya nos interesa mucho para que ustedes vayan comprendiendo el primer viaje de Pablo. De Pafos, Pablo y sus acompañantes se embarcan a Atalia y llegan a Perge. Eso ya lo vimos en el mapa. Juan Marcos regresa a Jerusalén. Bueno, esa es la narración que ustedes van a encontrar en la trama que ustedes van a encontrar del versículo 13 al 52. Yo solo les estoy dando las pinceladas para que ustedes se motiven y entren al texto. Continuaron hasta Pisidia, después el Sabbat, que es la celebración del sábado, es un culto judío, entran a la sinagoga y Pablo pronuncia, mire, un importante testimonio. Volvemos a repetir lo que dijimos hace un rato. Más que estar hablando de ideas, conceptos y de preocuparse de las cosas que se dicen y cómo se dicen, que sí hay que preocuparse un poquito, pues hay que estudiar, pero el hecho es el testimonio, el encuentro con Cristo y lo que cambió en su vida. Entonces, ese importante testimonio es lo que nosotros llamamos predicación. Lucas presenta un resumen de esa predicación a los judíos. Y entonces, ¿dónde está esa predicación? Aquí, en el capítulo 13, del 13 al 52, que por favor lea. Yo ahorita solo les estoy sugiriendo que lo hagan, pero acabado el primer viaje, yo voy a pasar un cuestionario o un trabajo para que ustedes resuman las cosas importantes que han encontrado, que han comprendido, que los ha confundido o que necesitan aclarar, porque no es posible que solo yo hable y pues que no, que ustedes nunca comenten, no preguntan, no dicen. Entonces, terminado esto, pues voy a dejar una serie de preguntas, de cuestionamientos y la oportunidad, ya que no pueden hablar, pues que se expresen por escrito y que pongan uno las dudas o confusiones que puede darse por lo que ustedes sabían y se les está compartiendo. Eso sería uno. 2 sería también lo nuevo que ustedes no sabían y están aprendiendo.
Y la tercera sería lo que esto está implicando en la vida de ustedes. Si va haciendo un cambio o pues solo se escuchan esto el lunes o el miércoles, que diga usted, con ustedes me toca el miércoles y nada más, la asistencia y todo, y nada más. ¿Qué efecto? ¿Qué implica en lo que ustedes están haciendo? Entonces, aquí están las líneas, ¿verdad? Resumen de la predicación y entonces aquí hay palabras importantes. Sobre todo, está hablando de personas que le temen a Dios. O sea, no se está refiriendo a razas, ¿verdad? Aunque esté hablándole a israelitas, pero les está hablando ante todo como personas que tienen a Dios en el primer lugar totalmente y le respetan, ¿verdad? Y toman en cuenta antes de hacer, decir o lo que sea, la voluntad de Dios. Y les habla como hermanos, ¿verdad? Y vuelve a repetir, ¿verdad? Que lo fundamental del seguimiento de Cristo es conocerlo, amarlo, servirlo y por lo tanto no querer perder esa relación. Y no perder esa relación es el temor y peligro de perder. Entonces, fíjense que casi siempre, sobre todo en Lucas, todas las partes que se va desarrollando en lo que dice el personaje, ya sea, bueno, Pedro ya no va a aparecer, pero en los primeros capítulos apareció también Esteban. Si ustedes se dan cuenta, hay una síntesis de la historia de Israel. Eso se llaman sumarios. Entonces, a veces hay sumarios o síntesis pequeñas y a veces son grandes. Empiezan a contar todo lo que Dios ha hecho en la historia y luego, por último, ¿qué hizo Cristo, verdad? Y pretende mostrar lo que les he dicho desde que empezamos esta sesión, que el cristianismo no es una ruptura con el judaísmo, sino es una continuidad. Ya, Jesús, hijo de David, o sea, continúa. Las promesas están hechas en el Antiguo Testamento, en Jesús se cumplen, ¿verdad? Entonces, todo eso se quiere en la predicación a los judíos, pero en la predicación a los gentiles, pues ellos no conocen la historia de Israel, ¿verdad? Entonces, cuando ven que los gentiles o los paganos se entusiasman, quieren oír más, quieren saber más, quieren conocer más, se bautizan, entonces los judíos se llenan de envidia. Y entonces ya saben lo que en el texto bíblico, la envidia se quita solo quitando de la vista y del mundo a la persona que me duele verla cómo trabaja y cómo hace. Entonces, ellos dejan a los judíos y se vuelven a los gentiles. Entonces, los gentiles como que se entusiasmaban más, los judíos tenían más prejuicios. Pero en la predicación a los judíos era fácil citar el Antiguo Testamento. En los paganos, pues no es fácil, hay que entrar a una explicación, ¿verdad? Y entonces vamos viendo cómo Pablo también va a ir utilizando los textos y va a ir enseñando doblemente. Ahora, hasta aquí vamos a quedar porque luego el capítulo 14 yo no creo que vayan a leer tanto, que no sé si han leído, pero sí es importante que tomen su Biblia, que se fijen que ya vamos terminando el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, que lo lean, que lo vayan leyendo, sobre todo ya dijimos, ya habíamos avanzado 9, 10, 11, entonces veamos 12, 13. Si no han leído nada, pues déjenlo para cuando tenga un poquito de tiempo, pero vayamos ya en orden desde el 13 o 12, 13 si van teniendo tiempo, o del 10 al 13, como vayan teniendo tiempo. Pero sí tienen que llevar el hilo desde el principio hasta el final. Les agradezco muchísimo su atención.
Disculpen que haya sido así la grabación, pero ya les digo que hay una serie de inconvenientes en mi computadora y en unas cosas aquí de internet, así es que espero que les sirva, espero que lean y yo voy a compartir esta grabación para que ustedes tengan el tema el día de la reunión. Feliz noche, que descansen y nos vemos.